No es de extrañar que las creepypastas de hoy en día se vean más como memes que como historias de terror. Ya sea porque con el tiempo pierden su gracia, porque el formato está más quemado que un disco pirata, o porque simplemente dan más risa que miedo. Solo hay que buscar Windows Movie Maker Creepypasta para entender a qué me refiero. Movie Maker me estaba hablando en el vídeo, y me dijo lo siguiente. Hola José Francisco Hernández López García de la Fuente Castillo Vega II, yo soy el MovieMaker.exe y vengo a matarte a ti y a toda tu familia, jajaja risa malvada maléfica. Pero, del mismo modo, no todas las creepypastas son basura. Todo se reduce a escribir con sutileza, crear algo genuino y tener claro qué demonios quieres contar. Un buen ejemplo de esto es Candle Cove, un relato construido a partir de una serie de posts donde varios usuarios recuerdan un programa infantil perturbador que supuestamente solo existía en sus mentes. Puede que no dé miedo, pero funciona, y con funcionar ya basta, sobre todo si lo comparas con las cagadas que escriben otros. Y si hablamos de cagada, desgraciadamente las historias malas, mediocres y horribles son la mayoría. Como por ejemplo, Sonic.exe. Aunque muchos creen que el juego es la creepypasta, esta historia se escribió en el 2011, un año antes que el juego. Que trataba de un chico que recibía un cartucho misterioso, pero al jugarlo, descubría que estaba maldito y bla bla bla. Es la fórmula perfecta para los youtubers que quieren hacer historias de terror sin tener que usar el cerebro. Porque son varios los canales que solo hacen contenido de este tipo. Y entre toda esta discusión, siempre habrá esa gente diciendo que la era dorada de las creepypastas tenían mejores relatos, que daban miedo, y que si pitos y si que flautas y me pregunte, ¿de verdad las creepypastas doradas eran mejores, o solo es nostalgia barata? Aunque mi único conocimiento previo era un video del rap de Slenderman contra Jeff the Killer, decidí leer varios de estos relatos clásicos para comprobar la calidad de estos. Pero para mi desgracia, no me toque con obras maestras. Jeff the Killer es seguramente la creepypasta que más me decepcionó. Y no es para darle hate gratuito, sino porque tengo mis fundamentos lógicos. Desde inconsistencias narrativas propias de un adolescente, personajes más planos que un portaaviones, y hasta ser directamente la creepypasta más edgy de este video. Esto lo convierte en la historia más aburrida hasta ahora. Y que encima, trae 3 spin-offs más que la comunidad decidió hacerlo canon, pensando que escribir sangre 20 veces te hace automáticamente terrorífico. Aunque pensándolo bien, si es terrorífico leer historias hechas con los pies y corregidas con la frente. Estoy hablando de Jane the Killer, Nina the Killer, Liu the Killer y Pablo the Killer, uno peor que el otro. Bueno, Pablo no existe, pero denle 5 minutos y una computadora a un bebé y te saldrá con un texto mejor que los mencionados. Aunque hay mucho de qué hablar sobre estos spin-offs, solo nos centraremos en Jeff, quien es el preferido entre las chicas descerebradas. Cada día mi amor por Jeff the Killer aumenta por 10 millones. Te amo Jeff the Killer. Qué hermosa es tu voz Jeff, te amo con toda mi alma. No me importa cómo me trate, con tal de que me dé besos y que sea mi novio. Qué lindo, ojalá que existiera así hermoso como los cosplays. ¡Enrique! Qué guapo Jeff the Killer. Me encantan sus frases. Me desmayé y me levanté y me volví a desmayar de lo lindo que está. Luego de que su padre consiga su ascenso, Jeff y su familia se mudan en un nuevo vecindario. Donde conocen sus nuevos vecinos, gente normal, como yo. Creo. Al día siguiente, camino a la escuela en colectivo, un grupo de matones, tan clichés que parecían sacados de una película de bajo presupuesto, empezó a molestar al hermano menor, Liu. Entonces Jeff, cumpliendo con su deber de buen hermano, respondió con sutileza. Le rompió la muñeca al primero, apuñaló en el brazo al segundo y estranguló al tercero hasta hacerlo vomitar. Espera. ¿Todo esto lo hizo un chico de 13 años? Como que la lógica se tomó unas vacaciones. Después de eso, fueron a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero al día siguiente, la policía apareció en su puerta. No había forma de zafarse de la cárcel, así que Jeff terminó aceptando la culpa. Aquí terminaría la historia si no fuera tan mala, pero su hermano aparece con un cuchillo, con moretones y heridas, diciendo que él hizo todo. Bro, ¿me estás diciendo que un niño se autolastimó para ir a la cárcel?
Bro, ni Pablo de Killer se atrevió a tanto realismo. Los oficiales finalmente llevan a Liu, y Jeff queda con la depre de Shadow el erizo. Luego de varios días sin noticias de su hermano, a nuestro protagonista le invitan a el cumpleaños de su vecino, ya que su madre insiste que vaya. Pensando en que lo motivaría. En el cumpleaños se divierte, pero es totalmente interrumpido con los bullies. No solo aparecen en el cumple, sino que vienen con pistolas. Bro, la lógica no se fue de vacaciones, fue chupado por los aliens que escriben fanfics de Harry Potter. ¿Ahora qué sigue? ¿Fuego? Sí, tras algunos párrafos de pelea irrealista, Jeff termina quemándose por estar empapado de alcohol. Todavía me pregunto de por qué los bullies son tan caricaturescos. Digo, ¿entraron a un cumpleaños con pistolas para vengarse de un chico que les había roto el culo? ¿Un chico que encima tiene una fuerza descomunal? ¿Quién escribió esto? Luego del desastre del cumpleaños, Jeff se despierta en el hospital, lleno del yeso que no lo dejaba hablar ni ver. Después de algunas horas, su madre viene para darle la noticia de que Liu estaba libre. Y que mañana volverían a estar juntos. Pasaron los meses y llegó el día que lo iban a remover el yeso, e iría con su familia. Por desgracia, su cara se volvió horrible. Pero él no opinaba lo mismo. Para él era perfecta. Y lo decía entre carcajadas. En la noche, la madre de Jeff se despertó por los sonidos extraños provenientes del baño. Intrigada, fue a ver de qué trataba. Era Jeff. Estaba dibujando una gran sonrisa en su cara, con un cuchillo. Y que, además, quemó sus párpados para que siempre vea su cara hermosa. Ella quedó aterrada, y fue rápidamente a despertar a su marido. Pero antes que puedan hacer algo, Jeff ya estaba en la puerta con su arma. Liu estaba despierto, y quería que todo lo que pasaba sea una pesadilla. Pero no lo era. Las manos de Jeff tapaban la boca de Liu, y mientras él se sacudía, Jeff le susurró. Ve a dormir. Y todos se murieron. Fin. Ese es el final. Ese es el terror legendario. Es solo un adolescente con cara de culo matando gente mientras cree que es un modelo de Calvin Klein. Las creepypastas me traicionaron a Hay que tomar en cuenta el mayor defecto de este texto, porque me niego a llamarlo relato. Esto es más edgy que tu compañero el que mira gore. Ni siquiera tiene justificación, es violencia narrada al estilo John Wick solo porque sí. Es como el sueño febril de algún adolescente que dice ser ateo y nihilista, pero cuando le pones una escopeta en la cabeza, se cagan como una paloma con diarrea. En algunas partes, el texto quiere mostrar que Jeff está teniendo un cambio interno que su alrededor no lo nota. Pero de una forma tan superficial que lo hace vacío. Ni lo desarrollan, ni lo exploran, es un personaje que empieza como un chico psicópata, y termina siendo un chico psicópata. Y peor, los únicos personajes con importancia en el texto son, un chico con cara de culo, unos bullies tan genéricos que dan risa, y un hermano que pierde relevancia en el segundo acto, para solo volver como carne de cañón decorativa. Por último, el final solo es anticlimático, Jeff matando a su familia porque sí. Jeff, ¿por qué nos matas? Pues no más. Qué clímax, qué desarrollo de personaje, qué ganas de prender fuego el teclado. Pero bueno, uno pensaría que esto iba a morir como todo fanfic escrito con los dedos llenos de chetos, pero no. ¿Cómo reaccionó la comunidad creepypastera ante semejante vómito narrativo? Aplaudieron. Aplaudieron como focas epilépticas. Lo elevaron a personaje de culto. Empezaron a combatirlo con Slenderman, a crear fanfics románticos, a idealizarlo hasta el punto de que se convirtió en un personaje de anime, y como segunda bala en la cabeza, crearon extensiones de la historia sin alma. Al final, nadie va a recordar a Jeff por su historia. Lo van a recordar por su imagen, esa cara de payaso derretido que asustaba a los nenes de 10 años. Este es el cuento maldito que escribís a los 13, después de que tu vieja te sacó el celular por sacarte un 4 en historia. Y aún así, sigue ahí. Como un hongo, en el rincón más húmedo y roñoso del internet. Ah, y por cierto, Pablo de Killer le rompe el orto.
Lo primero que me saltó de Smiledog es que básicamente inventó las cadenas de WhatsApp turbias, el típico: si no compartes esta imagen a tu madre y a 20 grupos diferentes, te secuestraremos y venderemos tus órganos al Estado de Israel. Antes pensaba que Smiledog fue el primero en hacerlo, pero con solo investigar un poco me di cuenta de que no es así. Aunque hay que remarcar que fue el pionero de este subgénero, y el primero en venderse como una imagen maldita. Pero, si bien el concepto de ver una imagen maldita que te jode la vida puede ser jugosa, la ejecución da mucho de qué esperar en este caso. La gracia de estas imágenes vivía en los foros, como 4chan, que como si fuera una fogata, los usuarios contaban historias de terror por mensajes. Y si ellos en esa época le aterrorizaba esto, seguramente les va a dar un ataque cardíaco cuando vean un video VHS de Alfredo. Pero el problema del texto es que depende mucho de lo que ya antes dije, nuestra interacción con los foros. Y sin eso, solo tenemos un texto que se apoya en un perro con cara de Joker para dar miedo, y con un protagonista que explica todo sobre los sitios donde salió esta imagen. La historia arranca con un universitario decidiendo entrevistar a una mujer, ya que forma parte de un trabajo académico. Esta misma es víctima de un incidente rarísimo de una empresa de software donde trabajaba, donde 400 personas fueron afectadas por cadenas de email que contenían una imagen, el de Smiledog. Recuerden ese número, porque es un agujero de guión que hablaremos más adelante. Los rumores de internet decían que, al instante de ver la imagen, tú tendrías un ataque de epilepsia y de ansiedad. ¿Por qué? Ni puta idea. En la entrevista, Mary, la mujer anteriormente mencionada, se encerraría en su habitación antes que empiece a hablar sobre Smiledog, dejando a la entrevista a medias. Y el prota dejaría en lado esta investigación por cuestiones de la universidad. Pero su curiosidad no terminó ahí. El narrador comienza a contar que sigue el caso desde 2005, y acto seguido, empieza a escupir datos como si estuviera armando la biografía no autorizada del perro. Que si foros, que si medicamentos, que si Wikipedia. Amigo, es Smiledog, no el asesinato de Kennedy. Meses después, nuestro protagonista se percata que tiene un email de no hace mucho de Mary. Ella narraba cómo Smiledog la perseguía en sus sueños durante 15 años. Semanas después de que haya dejado su trabajo, recibiría un disquete que contenía la imagen. Que pedía que lo riegue. ¿Qué es riegue? Que le dé el disquete a alguien más para que vea la imagen. Pero Mary siempre se resistía, y dejó el disquete oculto desde que lo recibió. Al final del email, Mary le pedía que no investigara más, por su bien. Días después, el narrador sería contactado por el marido de ella, y entre llantos, le dijo que Mary se había suicidado. El prota investigó, y vio que efectivamente, Mary estaba muerta. Pero, realmente la investigación no se detuvo porque Mary le había advertido, sino porque venían exámenes finales de la universidad. Bro, hay una mujer muerta, testigos traumatizados, evidencia paranormal, y tu excusa es, estaba ocupado con la uni. Sos el tipo que ve una bomba y no corre porque tiene miedo de rayar el celular. Sos él, no le di importancia, pero versión final vos. Luego de un año, el prota recibiría un mail de un tal, el Zair, donde decía lo siguiente. Encontré tu email en internet. Tu perfil decía que tú estabas interesado en Smiledog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice, te envié una copia. Riégalo. Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile.dog, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte. Me sometería a la voluntad de Smile.dog y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz. Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre Smile.jpg, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Así fue como un imbécil lanzó una amenaza biológica a internet solo porque se le había quemado los libros de la facultad.
puede que la forma de criticar a Smiledog no sea el mismo con el de Jeff. Por el simple hecho de que Jeff the Killer es un relato pésimo, y Smiledog solo es mediocre. Tiene buenas ideas como la atmósfera que construye, y el dilema moral sobre arruinar la vida de otra persona para salvarte la tuya. Pero entonces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué hace todo de la reverenda mierda? Bueno. Empecemos con el menor defecto del relato, sus agujeros de guión. El prota dijo que, supuestamente, alrededor de 400 personas fueron afectadas por la imagen, en la empresa donde trabajaba Mary. Pero, ¿de verdad que de esas 400 personas, solo una se propuso a hablar en persona? En la vida real, esto sería súper viral y no un caso que solo los gordos con pu de 4chan sabrían. Además, ¿me estás diciendo que esos cientos de cadenas de mails con dicha imagen nunca llegaron al internet? ¿Ninguna persona guardó dicha imagen? ¿No están en el internet porque se la metieron en el culo? ¿Por qué Mary recibió el disquete afuera de su casa como si nada? ¿Lo envió un fantasma o el perro del Joker? ¿Lo hizo un mago? Entre más lo piensas, más parece un circo de terror hecho con 2 pesos. Y sí, hay más agujeros. Como el mensaje del Zair, que parece más un intento desesperado de meter un clímax a la fuerza. Ya dije que esta creepypasta tiene relleno, pero lo repito porque es criminal. No solo rellena, sino que sabotea su propio clímax. En vez de tensión, te da una clase de historia del internet, como si ver a Smiledog fuera parte de un museo interactivo. ¿Y la atmósfera? La atmósfera diría que está bien lograda, pero imaginemos que una historia es un plato de comida, y que la buena atmósfera de este relato es un condimento. Que se lo ponemos a un pollo sin sabor junto a un arroz sin sal. Así de simple. ¿Y el clímax? Ni hablar. La supuesta decisión del prota en plasmar la imagen en su documento me molesta, no porque el narrador es un egoísta y cobarde que está arriesgando vidas inocentes, sino porque hace la clásica pregunta de, ¿tú qué harías en mi lugar?, como si nosotros fuéramos unos cobardes de mierda como él. Y peor, el texto te lo hace pasar como un dilema moral. ¿Sabes qué es un verdadero dilema moral? Comerte la última porción de pizza de la cena familiar. Entonces, ¿qué hay del antagonista de esta historia? Pues te soy sincero, es el elefante de la habitación. Para mí, la foto no es el villano de esta historia, es el protagonista. Solo piénsalo, ¿quién es el que ignora la advertencia de Mary? ¿Quién es el insensible que dice dejar la investigación por la universidad? ¿Quién es el que manda una maldición a toda la web? Claro, el prota. Y ni siquiera el texto se da cuenta. Ahora, si hablamos del supuesto villano del texto. Smiledog es uno de los villanos más vacíos que he visto. Nunca he visto una historia que dependiera tanto de una imagen como esta. Busca ser seria, sin darse cuenta de que ni siquiera intenta dar miedo. Porque una foto de un perro con ojos hiperrealistas no te causa nada si ya tienes pelos en los huevos. Te causa aburrimiento. Y eso, hermano, es peor que dar risa. Y, aún así, habrá alguna que otra persona que considera a esta creepypasta como perfecta. No porque sea buena, sino porque se quedan por el concepto, no por la ejecución. ¿Te da miedo esta imagen? Si la respuesta es sí, entonces no viste el recibo del gas, no vivís en Latinoamérica y jamás leíste un creepypasta decente. Esto no es terror. Es una cadena de Facebook con Photoshop y olor a humo de carro. Y ahora que ya hablé del perro con 1000 edits, un mod de Friday Night Funkin' y presencia en 5 tops de creepypastas que me traumaron a los 9, por fin puedo cerrar esa pestaña con 30 párrafos de nada. Te ganaste la corona de la mediocridad, felicidades. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo dormir. Entonces, vamos a necesitar de los tantos miedos que puede haber en la vida real, como la oscuridad, los payasos, lo que no puedes ver o incluso la muerte, esta creepypasta abarca algo que no es muy común dentro de estas historias. Y esa es, la privación del sueño. Imagina no poder dormir. Sin las energías de levantarte, pero sin las ganas de descansar. Sentir un golpe eléctrico cada vez que estás cerca de conciliar el sueño. Tener que mirar el techo durante horas mientras tu cerebro solo reproduce el vacío del ruido blanco. Mientras ves cómo tu cuerpo, física y mentalmente empeoran con el paso del tiempo. Todo ocasionado por tomar unos medicamentos que te recomendó tu jefe.
Suena injusto, pero tristemente es el caso de Ricard Siagian. Un indonesio que estuvo así durante un año entero gracias a su enfermedad de insomnio total, llamado insomnio familiar fatal. Aunque todo lo que estoy contando parezca algo totalmente diferente al tema del video, no lo es del todo. Y aunque sea un caso de la vida real, destroza completamente a esta creepypasta. Eso es, amiguito, estoy hablando del experimento ruso del sueño. En la línea que iba en el video, no estaba seguro si hablar sobre este, porque al final, solo es otro relato sobre violencia, sangre y tripas. Pero leyéndolo bien, me di cuenta de que el experimento ruso del sueño tiene un problemón que no hablé todavía, y no es otra que el torture porn. Para el que no sepa, el concepto del torture porn, ojo, en la literatura, es un subgénero del horror en el que se enfoca en la descripción detallada y horrible de la tortura física y mental de un personaje. Y generalmente no contribuye al desarrollo de la trama. Todavía te veo, Jeff. Pero yo no estoy al nivel de los loquitos estos del sueño. Y por lo que veo, parece que Internet vio un post en Facebook sobre algún experimento ocurrido en Rusia, y automáticamente en su cerebro asume que es real. Ya sabemos de qué son capaces esta gente. Pero si quieres más información sobre este caso y no quedarte con un video de TikTok de algún dominicano, te darás cuenta de que no hay información alguna de esto más que el mismo copy y paste de 4chan. En los finales de los 40, en plena Guerra Fría, unos científicos comunistas encerraron a 5 prisioneros políticos en un cuarto durante 15 días. Gracias a un estimulante basado en gas, que privaba a los prisioneros en conciliar el sueño. Los primeros 5 días no hubo problemas, solo actividades y conversaciones sobre sus vidas. Monitoreados y escuchados con micrófonos que estaban instalados en su cuarto. Luego de esos 5 días, ellos empezaron a quejarse sobre cómo las circunstancias los llevaron ahí. Y por alguna razón, desarrollando una paranoia severa entre el grupo. Así fue como dejaron de hablarse, y comenzaron a murmurar para sí mismos. Al día 9, uno comenzó a gritar sin control, corriendo por todo el cuarto como un loco por varias horas. Hasta que sus cuerdas vocales se destrozaron. Luego, dos que no estaban gritando, empezaron a poner sus eses en algunas páginas de los libros que estaban por ahí, pegándolos posteriormente a la ventana. Hubo silencio por 3 días, y la preocupación de los científicos se notó. Por ello, en el 14º día se comunicaron con ellos. Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Nosotros no queremos ser liberados. ¿Qué quiere decir eso? Pues, parecen que no quieren salir, comandante. Eso quiere decir. Ah, ok. Al abrir la puerta se encontraron con una horrible escena. Todos los prisioneros se habían arrancado partes de su cuerpo a tal grado de que se podían ver sus huesos, y se podía ver cómo su sistema digestivo trabajaba. Pero se sorprenderían más cuando encontraron un cadáver totalmente demacrado en el piso. Por tal escena, muchos soldados de la instalación se negaron a extraer a los prisioneros. Ellos se opusieron con resistencia a salir del cuarto. Y en el transcurso, un soldado murió tras ser mordido por un prisionero, y a otro lo mordieron en los huevos. XD. Y ahora solo quedaban 3 prisioneros, ya que uno murió al lastimarse gravemente el bazo. Tiempo después, los que quedaron tuvieron cirugías ante tales daños. Los científicos se negaron a seguir el experimento, pero los militares insistieron, y los científicos tuvieron que aceptar. Encerrados de vuelta en el cuarto con su deseado gas, se tranquilizaron. Hasta que uno murió al entrar en un sueño profundo. Inmediatamente, el comandante ordenó encerrar a los 3 científicos junto a los prisioneros. ¿Por qué? Pues no más. En defensa, uno tomó una pistola y mató al comandante, entró al cuarto y disparó al prisionero que no se callaba. Quedó el último. ¿Qué eres? Preguntó el científico. Posteriormente, el prisionero agarró su caca y la tiró en la cara del científico, acabando así su vida. No mentira. Posteriormente, da este discurso así bien filosófico. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar.
Si tuviera que señalar el mayor problema del experimento ruso del sueño, sin duda sería el torture porn, o también llamado shock value. Puede que no sea tan evidente o exagerado como lo podría ser, no sé, Hostel. Pero Mimir, si no es tan grave como lo dices, entonces ¿por qué crees que es su mayor error? Mira, el problema no es que tenga gore, es más, el gore muchas veces pueden hacer que una historia se sienta más cruda o visceral. Pero si el gore no sirve para profundizar en la locura, el miedo o el tema, entonces solo es relleno visual para adolescentes. Y en este caso, pregúntate, ¿este gore añade algo significativamente a la historia? Pues, no. Solo piénsalo, ¿cuál es lo mejor de esta idea? No es la sangre, las tripas, la carne arrancada, sino del colapso de nuestra mente, como las alucinaciones, la pérdida de cordura y nuestro cuerpo colapsa a esta privación. Y el gore en esta narrativa no solo es vacía, sino que también arruina, otra vez, la ambientación. Solo distrae. Si el escritor de esto tuviera que escribir El Resplandor de Stephen King, sin duda la locura de Jack sería peor. Entonces, ¿por qué muchas personas les gusta o les encanta esta creepy? Pues, simplemente la creepypasta juega con algo que no es común en este género, y lo que sabemos de ello es muy poco. Y ahí entra muchos vídeos que alimentan esta creepypasta, como este de Dross. Pero, aquí me surge otra pregunta. ¿Realmente es tan real como lo plantean en estos vídeos? ¿Acaso es científicamente posible? No. No, en serio, solo tómate el tiempo de leer esto y te darás cuenta de que hay partes que no tienen sentido. Y realmente no quiero hacer otro párrafo sobre cosas incoherentes de este texto, así que es trabajo de ustedes. Pero aún así no quiero que una incoherencia se salga con la suya. ¿Recuerdan ese monólogo que daba el último prisionero antes de morir? Bueno. Sin duda me parece un buen monólogo, pero proviniendo de alguien que no durmió en 15 días, eso, amigo mío, es pretencioso. Es como si el creador tuviera un tiempo límite de conectar todas las frases que escribió en una sola hora y este fuera el resultado. No simbolismo, no sutileza, cero coherencias. Solo un pastelazo en toda la cara. Hace mucho mi jefe me recomendó unos antibióticos por mi problema urinario. Él anteriormente ya tuvo un problema así, y simplemente me lo recetó. Ir a un hospital no era una opción porque lamentablemente yo no tenía seguro médico. A este antibiótico lo usé más o menos una semana ya que me resultaron efecto. Pero en esos días tuve algunas pesadillas durante la noche. Pensé que era por mi infección, y lo seguí tomándolo por otra semana más. Dios, ¿cómo no me señalaste antes? Mientras mi sueño empeoraba, me aconteció una urgencia familiar. Mi madre estaba hospitalizada. Tuve que despedirme de mi hijo pequeño y regresar a mi país natal. Poco después mi madre falleció. No lloré. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo ya no sabía cómo. Busqué ayuda médica, pero lo único que recibí fueron nombres de pastillas y promesas vacías. El diagnóstico llegó después. Insomnio familiar fatal. Nadie supo explicarme cómo lo contraje. Lo único que coincidía eran los antibióticos de mi jefe. Lo peor era evidente. Este insomnio no me dejaba dormir nunca. Ni de día, ni de noche. ¿Por qué tengo insomnio permanente si nunca tuve problemas para dormir? En algún punto me contactó un médico de China para ayudarme, ya que estuvo en un caso similar. Inicié una recaudación de fondos para viajar a China, pero nunca pude completar la meta. 2016 fue el año en que empecé a compartir mi situación en YouTube. Mientras subía mis conversaciones e ideas, mi cuerpo se apagaba poco a poco. El cansancio era permanente, pero mi mente no paraba. Miles de pensamientos golpeando mi cabeza, uno tras otro, como un enjambre que nunca descansa. Cada intento de dormir era interrumpido por un golpe eléctrico en la espalda. Mi mente rogaba descansar, pero ya no podía hacerlo. Solo quedaba el deseo, ese deseo inútil de querer dormir. Si tuviera que describir lo que sentía, diría que era como caer eternamente en la niebla, con un dolor constante recorriendo cada músculo. Esta enfermedad desconocida, al que nada necesita ser extraído, eliminado, inhibido, como bacterias, virus u hongos.
Me robó mi vida, mi hijo, mi forma, mi familia, mi sueño, mi futuro, mi arte y mi verdadera personalidad positiva. Me quitó todo lo que yo amaba. Te amo, hijo mío. No puedo prometer nada ahora mismo, incluida mi recuperación. Solo quiero que sepas que eres la criatura de alma más hermosa que he encontrado en mi vida. Me alegré de planear presentarte a este mundo. Un día, nos veremos y jugaremos de nuevo en el lugar donde ya no hay mentiras, tristeza, dolor ni pena. Por favor, disfruta tu vida al máximo, y no te lastimes a ti mismo ni a los demás. Quisiera no haberte separado de mí nunca. Creo que afuera no hay tripas, sangre o mutilaciones. Creo que no. Lenderman. ¡El Lenderman! ¡La concha de tu madre! ¡La concha! ¡La concha! ¡Lenderman! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te acerques! Llegamos al podio de las creepypastas clásicas. El que desencadenó un antes y un después para una nueva era. Slenderman. No creo que sea una mala creepypasta. De hecho, es la más decente de lo que vamos en el video. Me sorprendió que directamente no tenga una historia fija como la de Smile Dog. No hay nadie narrando detalle por detalle, Wikipedia a Wikipedia, sobre el lore de esta criatura. Lo único que sabemos de él es su figura. Un hombre alto, con brazos largos, vestido con un traje negro. Y, principalmente, sin cara. Su origen se remonta a 2009, en un foro llamado Something Awful. Durante un concurso de Photoshop que consistía en hacer imágenes perturbadoras, un usuario llamado Víctor Sur publicó 2 fotos de una criatura escondida entre un grupo de niños. Pero mientras otros usuarios dejaban su descripción, Víctor hizo algo distinto. Creó una pequeña historia detrás de esas imágenes. Slenderman funcionó porque la idea de un secuestrador de niños, que los hipnotiza y se los lleva a un destino incierto era interesante. Fue una evolución del hombre del saco o el coco para un medio totalmente nuevo. Su misteriosa apariencia, como el arquetipo del secuestrador, y la descripción ambigua que Víctor añadió fue suficiente. Y simplemente, Internet lo impulsó e hizo lo suyo. Comenzaron a aparecer series ARG, videojuegos, fanarts y relatos. Quizás a mí no me cause miedo hoy, pero en ese entonces, todo parecía real. Porque el misterio estaba vivo, alimentado por miles de personas. Y ese fue a su vez, su perdición a ser un meme. A ser un ente que poco se conocía, a ser una marca explotada. Slenderman obtuvo vida propia y se escapó de las manos de su creador. Fue tanto su impacto en la cultura de Internet que incluso llegó a las mentes equivocadas de 2 chicas. Y bueno, ustedes ya saben. No quiero hablar de ese caso porque me parece innecesario para esta sección, pero sí deja una lección. Un simple post inofensivo puede volverse algo peligroso en el lugar más peligroso de todos, Internet. Antes de concluir esta sección, quiero añadir que Slenderman no es una creepypasta arruinada por su comunidad. Claro que se convirtió en un meme por parte del Internet. Puede que tuviese sus altibajos como el caso anteriormente mencionado, o su atroz película, pero eso no quita que fue de los pocos personajes que sobrevivieron al paso del tiempo. Y no creo que el misterio que se construyó durante años se haya debilitado. Sigue fuerte, sigue ambiguo, sigue con ese vacío de información. Como debe estar. Porque cuando explicas el misterio, este muere. Y cuando este muere, todo lo demás se desmorona. Antes de ir al final del video, te agradecería mucho si le diese me gusta al video, poner tu dirección, número de civil, teléfono de DNI y contraseña de Steam en los comentarios. Es un detalle que se agradece. Ahora sí, sigamos. Mimir, la concha de tu madre, ¿me estás diciendo que la única creepypasta buena es Slenderman?
No exactamente. No exactamente. Escuchen, les voy a ser honesto. No me crié con las creepypastas. Es más, nunca he leído una creepypasta durante mi infancia, simplemente miraba vídeos de GTA San Andreas que trataban de CJ Junior lidiando con juegos.exe. Ha pasado bastante tiempo de volver a ver a unos humanos, ha pasado un largo tiempo, rayos, ya no recuerdo qué es lo que tenía que hacerles, ha pasado... La verdad, siempre miré a las creepypastas como memes vivientes. Con personajes con ojos rojos, violencia hiperrealista, gore gratuito, etc. Durante años miraba vídeos que solo me reconfirmaban mis creencias, de que todas las creepypastas eran basura. The Loud Channel, la saga de Jeff the Killer, la mayoría de las creepypastas de juegos malditos, episodios perdidos, hasta canales enteros que solo publican vídeos cagada. Fue ese entonces que decidí hacer un video genérico de una era a la que ni siquiera viví. Quería hacer un video sobre que todas las creepypastas eran caca de elefante. Metiendo a todas a la misma bolsa por solo analizar 4. No fue hasta entonces que me hice una pregunta incómoda. ¿Y si solo estoy tocando la punta del iceberg? Esa pregunta me salvó de que haya decidido subir ese video. De ese guión que no tenía criterio. Al que ignoraba que también existían buenas creepypastas. Decidí borrar ese guión y tirar a la basura la mitad de la edición, para empezar de nuevo. Sin antes leer. Y vaya que preguntarme eso no fue mala idea. Godzilla Monsters of Monsters, Psicosis, Ted de Caber, Candle Cove, y Tripas. Son las historias a las que ni siquiera mi yo con falta de materia gris le hubiera entendido, y al verlas solo hubiera dicho, son malas porque no me dan miedo y yo soy maduro. Son historias diferentes, de épocas diferentes a la era dorada, de diferentes escritores, pero... acá sí había cariño. Había ideas que pesaban en serio dentro de la estructura. Historias que lograban generar algo más que jaja sangre. Giros de guión que te dejan helado. Y finales que dejaban un vacío en el estómago en vez de un bostezo. No necesitan interacción del lector para que sean autosuficientes, no necesitan gore y detalles horribles como único medio para incomodar al espectador, y no necesitan ser una catarsis emocional para adolescentes erguis. Y aunque tengan sus errores, no terminan opacando a sus puntos positivos. Pero tampoco tienen que ser obras maestras, es suficiente con solo entretener. A diferencia de pretender ser una obra maestra. Esa es la diferencia a las que te escupen una imagen y piensan que eso es todo. Mientras que las creepypastas buenas no te gritan, te susurran algo que no querés escuchar. La frase, las creepypastas buenas existen, solo tienes que saber dónde encontrarlas, estaría enfocada para aquellas personas que siguen pensando que todas las creepypastas son malas. Esos escritos sí te incomodan, y eso es lo que tenemos que hablar ahora. Después de haber explorado estas 4 creepypastas, y concluir que las creepypastas de la era dorada no eran especialmente relatos de oro, nos queda una duda. ¿Daban miedo? Me acuerdo aquella vez que me desvelé con películas de acción. Me acuerdo aquella vez que mi mamá se levantó y apagó la luz. Me acuerdo aquella vez que me encontré en la oscuridad. Me acuerdo aquella vez que encontré una forma blanca. En esa noche, luego que mi madre haya apagado la tele, me encontré en la oscuridad. Mientras mi mente me recordaba los exámenes que venían por la mañana, mis ojos se congelaron cuando encontraron eso. Una forma blanca. Con ojos negros. Mirándome fijamente. Me di la vuelta mirando la pared. Pero imaginar esa cosa acercándose me aterró. Lo miré nuevamente intentando buscar su forma. Pero no lo tenía. Por el miedo puro, me levanté y fui rápidamente a prender la luz. ¿Adivinan qué era? Una camisa blanca encima de una caja llena de ropa, y esos ojos negros simplemente eran los botones. Que esa cosa en el suelo me mirara fue la cosa más aterradora que ninguna otra película me hizo sentir. Después de lo que me pasó en esa noche, siempre me quedaba confundido cuando decían que las películas de terror dan miedo. Y ahí fue cuando me pregunté esto. ¿Las creepypastas buscan dar miedo o es algo mucho más complejo? Las creepypastas, más que generar miedo, buscan inquietar, incomodar, perturbar. Inquietarte por perder la cordura, perturbarte por encontrar algo que no deberías haberlo encontrado, incomodarte por saber que el humano a veces es peor que un monstruo. Pero nosotros lo simplificamos a solo dar miedo. La verdad, tengo que contarles de esa vez que una creepypasta de Metal Slug me aterró. Era de noche, había prendido mi PC para ver YouTube. Y como Metal Slug era mi juego favorito en ese entonces, decidí buscarlo.
Entre los vídeos de voces, speedruns y demás, se encontraba un video, Creepypasta Nunca Juegues Metal Slug 4. Lo que más me aterró de esa creepypasta no eran los soldados muertos en el piso, sino que yo mismo tenía un arcade con ese mismo juego en mi casa, entre los peloteros de mi tata. En la creepypasta, si en una parte específica tomabas otra dirección, te encontrabas con esa escena de los soldados muertos. Para que luego tuvieras pesadillas en la noche. Y mi pequeño yo se preguntó, ¿y si hago eso en mi arcade? ¿Y si tengo pesadillas en la noche por solo intentarlo? ¿Y si esos personajes salen de la máquina para matarme? Ese puente estúpido entre la realidad y aquellas historias es la razón de por qué nos cagábamos de miedo. Nos daba miedo. Hoy, crecimos, conocimos miedos reales. Sabemos diferenciar del peligro real de lo ficticio. Cosa que un niño no. Aunque sea una respuesta predecible, es la verdad. Éramos pequeños. Teníamos miedo de que ese juego de nuestra consola se convierta en un juego maldito. Miedo que veamos una imagen que potencialmente nos pueda matar. Miedo de ir al baño y que Sonic nos matara brutalmente en el retrete. No era la historia, éramos nosotros. Nosotros le dábamos vida. Nosotros decidíamos qué tan real podía ser. Nosotros creábamos el puente de lo ficticio de lo real. El miedo que alguna vez tuvimos por el puente, ahora lo repetimos como verdad. No como inquietud ni nada similar. Como miedo. Es un patrón el hecho de que haya escuchado muchas veces las creepypastas dan miedo porque los veía a los 9. Hasta este punto, todos nosotros tenemos un Nunca Juegues Metal Slug 4. Por más absurdo que sea. Así que, las creepypastas que critique lo tiramos a la basura. Miren. Desde el inicio estuve ignorando algo. Ya sé que estas creepypastas son malas, pero minimizarlas a solo historias escritas como el culo me parece incorrecto. Sé que tienen errores ortográficos, sé que tienen personajes de mierda, sé que tienen problemas, pero ustedes las recordarán siempre como esas historias malas. ¿No fueron estas mismas creepypastas que crearon sus propios subgéneros? ¿No fueron las que inspiraron a otros a crear historias mejores como Psicosis? ¿No fueron estas a las que marcaron a una generación? ¿No fueron símbolos de una época más simple? Fueron parte de una época que nos avergüenza. No fueron buenas. Pero fueron necesarias.